Bueno, buenas tardes y bienvenidos a nuestra sexta sesión de usuarios del Mars Telescope View. Es nuestra sexta sesión. Entonces, pues bienvenidos y ya vamos a empezar a trabajar con nuestros temas. Entonces, aquí estamos, nuestros equipos de Euroscope en laboratorios, que definitivamente pues son los equipos que nos dan apoyo sobre todos estos temas. Repetimos el objetivo de esta sesión, que es fortalecer el uso de los equipos, repasar el protocolo recomendado, compartir las experiencias de cada uno, obtener el mayor provecho de sus equipos y organizar grupos de investigación. Bueno, dentro de todo este proceso, ya culminamos el proceso completo de uso del equipo. Entonces, como les decía, ya hicimos todo el repaso, ya hicimos la sesión de registro de paciente o toma de muestra, desbloqueo, que es el Intake Clearance, el equilibrio energético, que es ChromaPress y SynchroPress, el pretest y el main test de evaluación, luego aplicamos terapia de colores, que es color tuning, luego terapia de enfermedades con colores y después el envío de terapias y proyección. Hoy lo que vamos a revisar es los informes que genera el equipo, y el doctor Luis Carlos Uribe nos va a apoyar con el tema de interpretación de algunos de los resultados en el caso de un paciente específico. Voy a pasarme al Mars y les voy a mostrar. Entonces aquí estamos en el Mars 3, yo ya seleccioné un paciente, en este caso me seleccioné yo, que es de Yanira Julieta Alicia Sánchez. Si vamos a ver aquí, después de seleccionar el paciente, en asistente de análisis están todos los informes que se han generado del paciente, ¿sí? Están todos los informes. Voy a hacer el ejercicio de cómo genero yo cómo lo imprimo, o sea, después de tener el tema, voy a imprimir uno de los informes. Me voy a mirar este pretest que me hice yo el 12 de febrero, bueno, o pues el 11 de abril. Entonces, escogiendo cuál es el informe que yo quiero, simplemente le doy la opción de imprimir, y aquí en lista de resultados voy a poder imprimir el informe. Esto es solamente para decir cómo saco los informes después de haber hecho todas las terapias. Puedo sacar tanto cualquiera de los informes, ¿sí? Importante saber que aquí me aparecen unos que son una S, que son las sesiones de evaluación que se han hecho. Bueno, aquí me sale ya el informe, que es donde me aparece exactamente la tasa o lo que se evaluó, el nivel energético en que está el desequilibrio, el valor actual y aquí una fecha. Si ustedes ven, aquí lo voy a poner un poco más grande para que lo puedan ver. Entonces aquí me aparece el nivel energético, el valor actual y acá el mismo valor nuevamente. Si se dan cuenta, en la siguiente línea me aparece también el nivel 1, que es físico, y aquí me aparece esta barrita hacia la izquierda. Esto es la representación gráfica del valor que aparece aquí, que es menos 6. ¿Por qué me aparece aquí 8.5 y 8.5? Simplemente por la configuración que yo tengo en mi computador. Yo tengo que los decimales están con coma. Entonces, al no tenerlos con puntos, simplemente los que están en punto 5 no los puede graficar. Entonces, si ustedes ven aquí, el menos 6 me lo muestra hacia este lado, el 9 me lo muestra hacia la derecha, sería el valor gráfico del 9, y así sucesivamente. El informe siempre me va a sacar el resultado del test principal, me va a sacar el nombre del paciente, el nombre de la sesión, como se llama en ese momento, y me dice en qué momento se hizo la sesión. Y me va a traer todo el informe completo. ¿Sí? En este caso me trae cada una de las tasas. Este es un informe que en este caso tiene 3 páginas. Bueno, entonces estos son los informes que sacamos. Pasado ya en esto, me voy a ir a mirar un poco, voy a mostrarles la gráfica de la representación que hacemos de la valoración que tiene el Mars. Si recordamos el tema de los valores del Mars, entre menos 10 y 10, esa es una de las formas de medir, pero la que usamos generalmente, donde lo que está entre menos 6 y entre menos 10 y menos 6 está en estado generativo o hipofunción, lo que está entre
si está en agudo itis o hiperfunción, y además los niveles energéticos, donde me dice que de 1 a 3 corresponde al cuerpo físico, de 4 a 6 al cuerpo emocional, de 7 a 9 al cuerpo mental y de 10 al 12 al cuerpo energético o informacional. Entonces vamos con la ayuda del doctor Luis Carlos Uribe. Doctor Luis Uribe, buenas tardes. Buenas tardes. Hay 2 archivos que el doctor me mandó. Entonces, doctor, me dice qué hacemos ahí. Empecemos con el otro. ¿Listo? Exe. Sí. Perfecto. Bueno. Como aparecía arriba la fecha, el 6, o sea, el mes pasado, principios del mes pasado, una pariente estaba por fuera y me comentó que había perdido peso, estaba comiendo muy mal, pero que había perdido peso y que tenía algún dolor en la pelvis. Esa era como la información de ese momento. Entonces le hice el examen con el MARS y el examen, esta paciente tiene 72 años. Y al hacerle el examen con el MARS, van a ver una parte que se llama Parbio, reservorio, Parbio, bacterias. Esto es algo del par biomagnético que yo he ido haciendo un programita, lo tiene Deyanira, el que lo quiera con mucho gusto. Si lo pueden mejorar, les agradezco. Y la idea es que podamos funcionar con él. Bueno, y luego empezamos a ver órganos sexuales femeninos, ovarios, órganos femeninos, ovarios, urogenital, órganos sexuales. Perdón un segundito, la llamo después. Luego, si lo bajamos un poquitico más, por favor. Bueno, empezamos a ver el nivel 1. Entonces empezamos a ver a qué nivel estamos viendo el problema y digamos cuál es el más antiguo o el proceso que más nos preocupa. Entonces este está a nivel emocional, ya en el plano no está en el plano físico, pero este sí lo tenemos en el plano físico, en el ovario, y un quiste en el ovario izquierdo. Pasemos a la otra imagen. ¿Imagen? Por favor. Sí, por favor. Bajémoslo un poquito a la interpretación. Más abajo. Ahí puede ser. Esto es ese mismo día, entonces la preocupación es grande. Yo trabajé, cuando era médico, trabajé en la clínica Shayo, entonces me fui a la clínica, se hizo una ecografía y el diagnóstico fue cistiadenoma, o sea, una masa quística en el ovario izquierdo. Regresémonos, por favor. Entonces quiero mostrar, este es el equipo. Y un rato más tarde, unas horas más tarde, marca exactamente lo mismo por ecografía. Entonces yo quedé descrestado, la paciente descrestada y nadie más, porque los médicos, ¿qué le va a decir uno? No, mire, yo eso ya lo sabía. ya sabía que había algo en el ovario izquierdo. Sí, porque sale un proceso del ovario izquierdo. Llegamos a lo siguiente. ¿Qué es lo preocupante? Lo preocupante desde el punto de vista médico es que en una persona mayor de 40 años, donde aparece un quiste en el ovario, tiene que descartar uno todas las posibilidades de un cáncer. Entonces, por eso fue el afán de ir a la clínica a hacer este examen. Y el examen pues confirma que realmente hay un quiste en un ovario. Entonces, ya en ese momento mando
unos exámenes que son marcadores tumorales, aunque haciendo la aclaración que los marcadores tumorales son muy malos para hacer diagnóstico, pero son muy buenos para hacer seguimiento de qué va pasando con el tratamiento. Entonces se pidió una CA-125, un antígeno carcinoembrionario que estaba dentro de límites normales, pero no, perdón, la CA-125, que es un marcador tumoral para cáncer de ovario, estaba en cifras normales, pero el antígeno carcinoembrionario estaba elevado en 35.70, que es mucho más alto de lo normal. Y igual se hizo también una alfa-fetoproteína, que es otro marcador tumoral, y sale dentro de límites ligeramente elevados. Entonces empezamos con la sospecha de que hay algo que hay que entrar a descartar y hacer tratamiento de este quiste, porque posiblemente es un quiste con características malignas. Bueno, el asunto, digamos, desde el punto de vista del equipo y la parte médica pararía ahí, y entonces ya uno ve si trata al paciente o lo deriva. Pero yo quiero ponerlos en el contexto de los pacientes y la importancia de no quedarse en esto, sino que el paciente hay que revisarlo todo. La historia clínica de esta paciente es una paciente que hace 30 y pico de años se le mata a una hija de 17 años y hace 8 años se le mata el otro hijo en un accidente en moto. La niña se mata en un accidente en un carro, donde mueren 3 muchachos y el otro. Desde el punto de vista biológico, cuando un animal, digamos un león, un tigre, pierde sus cachorros, la leona, pues, la tigresa pierde sus cachorros, los ovarios inmediatamente responden agrandándose, con la idea de producir más óvulos, porque tiene que preservar la especie. Eso es desde el punto de vista biológico. Digamos, otro ejemplo que quiero dar es alguien que necesita agrandar su cerebro para que le quepan más ideas o más soluciones o más cosas. Entonces hace un tumor, que es una forma de agrandar el cerebro. O una persona que tenga problemas de dinero en la parte de alimentación de su familia, del día a día, crece el hígado, y la forma de crecerlo pues igualmente es con un tumor. Entonces, regresando a este diagnóstico, si vemos desde el punto de vista biológico, era de esperarse, no en este momento, sino hace ya varios años que debía haber hecho ese quiste. No sabemos cuánto tiempo tenga, pero supone uno que no debe tener mucho tiempo. Más si pudieras llegar a ser maligno, pues tendría que... Entonces, quiero con esto también mostrarles cómo no es solamente la parte de física de este examen que se hizo específicamente de la parte o buscando la parte urogenital, sino que en el examen completo tiene que ir toda la revisión de la parte emocional, de la parte espiritual, todo antes de haber llegado acá. Y continuar con el tratamiento. Para poder continuar con el tratamiento necesitamos llegar a un diagnóstico exacto. Se empezó un tratamiento con el par biomagnético con glóbulos, perdón, no, a esta señora no le di glóbulos porque estaba en Bogotá, no tenía los globulitos que son los que uso acá. Entonces preparo en líquido, preparo en una
agua con alcohol, y monto la información ahí, más una gota de plata coloidal. La plata coloidal en este caso ni siquiera la uso por el factor antiséptico, sino porque los coloides tienen la ventaja de formar como unas antenas de resonancia. Entonces se forma una antena de resonancia maravillosa que va a manejar muchísimo mejor, más rápido la información. Se empezó este tratamiento como les comento, con par biomagnético más los glóbulos producidos en el equipo, las gotas, que yo realmente no produzco gotas y no tengo spray, entonces yo hablo de puff. Entonces le digo a la persona, 4 puff bajo la lengua o en la boca, 2 veces al día. Y en esta forma se hizo. Y a la semana y media, el quiste desapareció, por lo menos en esta parte. Ahora estamos esperando que la EPS autorice pues ya la resonancia magnética, el TAC por medio de contraste. Hay un examen nuevo que se llama un PET scan, que es una tomografía por emisión de positrones con un medio de contraste con azúcar, porque las células cancerosas son muy ávidas de azúcar. Entonces se ha escogido este método con muy buenos resultados para tumores de más de 1.5 centímetros. Hay que tener en cuenta eso también para cuando se van a pedir estos exámenes. Bueno, esta es más o menos la conclusión que puedo llegar con este tipo de pacientes, con un paciente, no con este tipo, sino con un paciente. Primero, una pequeña historia para saber qué ha pasado. Miren lo importante que era saber que había tenido ese conflicto emocional en su vida y que esto podría ser la causa de este proceso de ovarios. También se buscó en seno, porque si recordamos conflictos con los hijos o quien haga las veces de hijos sobre seno izquierdo, 80% de las lesiones tumorales del seno izquierdo, mujeres con conflictos con sus hijos. Seno derecho, conflictos con el marido en separaciones traumáticas vividas en soledad. Entonces hay que tener en cuenta esa parte de la biodecodificación, que hemos hablado de ella en otras charlas y es importante. El doctor Muñoz también estuvo hablando de esa parte y sabe muchísimo más que yo sobre este tema. Pero entonces volvemos a la parte del examen. Uno, cubrir todos los aspectos. No podemos descuidar uno y decir dolor de cabeza, entonces miro cerebro y 2 cosas más. No, tenemos que ir metódicamente haciendo el examen para poder llegar a tener unas conclusiones mucho más válidas. Y en cuanto a los tratamientos, hoy le acabo de mandar también a Deyanira la parte de par biomagnético, lo que el doctor Isaac hoy denominó el fenómeno tumoral. Entonces hice una plantilla del fenómeno tumoral también que nos puede ayudar, no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento. Bueno, esto es más o menos lo que yo podría aportar hoy a esta. Al tema de interpretación de resultados. Muchas gracias, doctor Uribe, muy gentil. Quisiera mostrarles algo más sobre el tema de los informes. Entonces voy a irme a mostrarles los tipos de informe que genera la máquina. O sea, les estaba diciendo que aquí me aparece aquí me aparece que son las sesiones de medición que se han hecho. Color tuning es el tema de chakras y color tuning. Y definitivamente una cosa que estoy haciendo me parece práctica, doctor, no sé si usted lo haga, pero quiero mostrárselos.
Y es que ahorita lo que yo estoy haciendo es generando un solo informe porque me parece importante empezar a entregar, bueno, ya depende si deciden entregarle o no los informes a los pacientes. ¿Usted se los entrega, doctor? A veces, es que es muy complicado porque unas veces le dicen a uno, no entendí nada de speaking, ¿sí? Ajá, sí. Entonces queda uno loco porque empieza uno a explicarle sobre 0 a 3, de 4 a 6, de 7 a Sí, 9, y se vuelve un conflicto. bueno, Entonces, muy rara vez entrego, la verdad. bueno, pero igual usted sí los guarda en la historia del paciente o los imprime Claro, o... Ah, no, bueno. claro. Entonces pensemos en que más que todo los estén ustedes imprimiendo y guardando. Igual la ventaja es que siempre están guardados, ¿sí? Y el equipo usted los puede generar en cualquier momento, ¿sí? Aquí yo estoy mirando el caso de una paciente que le hizo una medición, de una paciente no, que básicamente le hizo una medición, y yo lo que estoy haciendo en este caso es que reúno todos los informes, yo los genero siempre en PDF, me gusta más tenerlos en PDF, y lo que estoy haciendo es que decido hacer un solo informe con todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí está, dice Diana León Pulido, aquí está el resultado del intake que se le hizo a la persona, que es el primer paso que hacemos en el tema de la medición. Entonces aquí está el intake. Y si simplemente empiezo a bajar página por página, aquí está la página 1 que sería el intake, después viene el pretest, o sea, el pretest es lo que la máquina me sugiere que revise, no vamos a entrar a mirar este paciente porque el paciente no está, y entonces aquí me aparece exactamente en la siguiente página que sería la 2. Luego está el tema de las, bueno, aquí está la 2, la 3, la 4, porque es lo que tiene, después viene el siguiente informe que es el tema de las emociones. Yo decidí hacer una plantilla con emociones que me parece interesante y le quiero contar, doctor, lo que estoy haciendo, donde coloco los decretos del ADN, que es una plantilla que me facilitó la doctora Torre Colmenares. Manejo las afirmaciones que tenemos ahí, tanto de Luis Hay como de... entonces ahí están las afirmaciones y estoy trabajando con las emociones atrapadas. Esa es una de las plantillas que el doctor Uribe nos facilitó, ¿sí? Entonces ahí aparece todo el tema de emociones atrapadas. Después de eso, analizo sistemas de órganos que alguna valencia del paciente. Vuelvo a recordarles, yo soy ingeniera de sistemas, no soy médico, o sea, no tengo la formación que tiene el doctor Uribe, entonces definitivamente hay que hacerle caso a lo que dice el doctor Uribe, simplemente le estoy contando la forma de funcionamiento. Aquí está el color tuning, que me está diciendo qué es, entonces este es el tipo de informe que entrega el color tuning, donde me dice qué parte del cuerpo seleccionó, qué color seleccionó y con qué octavas estaba trabajando. Y si miro el siguiente informe, me va a sacar los chakras, exactamente es la evaluación de los chakras que hacemos y eso también se puede imprimir. Entonces, este es el tipo de informes que tenemos del paciente. ¿Sí? Y como dice el doctor, cada uno define si los imprime y los guarda o los tiene ahí y pues sigue trabajando con ellos. Importantísimo sacar el backup de información, o sea, es un tema que sí reiteramos, entonces voy a devolverme otra vez acá y hoy quiero cerrar con el tema de los backups, o sea, los informes los puedo generar en cualquier momento, o sea, aquí está todo, en este caso es toda la historia mía de lo que yo misma he hecho desde el julio del 2011, que fue cuando empecé, y ahí está todos los informes de las mediciones que me he hecho yo misma, ¿sí? Entonces, en cualquier momento se pueden generar y ya cada uno decide si los quiere imprimir y mandar y mantener una historia física de su paciente, más todo lo demás que le vayan a pedir al paciente, ¿sí? Entonces es importante. Me voy a ir al tema del backup porque es un tema muy, muy, muy importante. Perdón, Entonces, señor, ¿puedo meter la cuchara un momento? claro, por favor. Bueno, ayer en la charla que dictaron en la ex alumnos de los Andes, Sí. había un médico con una especialización en homeopatía, muy ortodoxo y muy recto.
Y él decía unas palabras que para él son válidas, para mí no, pero muy respetable. Él decía que la homeopatía debe ser ejercida por médicos titulados, graduados en universidades conocidas por el Estado, reconocidas por el Estado, y con un entrenamiento en la o las terapias que practique. Eso es lo que dice el decreto del ministerio. Y él decía que, por ejemplo, los químicos farmacéuticos eran muy buenos en lo que hacían en química y en farmacia, pero que no eran médicos. Y que él era muy buen médico, pero no era químico farmacéutico. Entonces, él no se metía en esa parte. Igual, nosotros no somos médicos, sino sanadores. Entonces, nosotros sí nos metemos en lo que es sanación y no nos metemos en lo que es medicina. Entonces, contrario a lo que él decía, yo creo que nosotros sí podemos hacer sanación. Contaba el doctor Jorge Carvajal cuando empezaron a salir estos decretos, y el doctor Jorge Carvajal Posada, pues yo creo que es uno de los mejores sanadores que hay en el mundo, además de ser un excelente médico con los conocimientos en medicina inmensos, es un monstruo en conocimientos. Y él decía que a él nadie le podía prohibir rezar al lado de un paciente. Entonces, yo creo que a nadie se le puede prohibir comunicarse con un paciente ni ser sanador. Está muy bien, no tenemos que ejercer con una bata blanca como sanadores, pero sí podemos sanar gente con todas las herramientas de la información que nos dé el equipo. Y yo ayer pensaba porque este señor dice, por ejemplo, que un psicólogo no puede ejercer la homeopatía, si la mayoría de los síntomas de los pacientes, desde el punto de vista de la historia de homeopatía, cuando se retoma o se toma un caso, son los síntomas emocionales y manejan más los psicólogos los síntomas emocionales que los médicos. Entonces, igual, solamente quería hacer esa anotación. Nosotros somos sanadores y como sanadores podemos ejercer. Y si no, alguien nos va a prohibir, que no nos pueden prohibir rezar al lado de un paciente. Decía Jorge Carvajal, la medicina es tan grande y tan inmensa que no la podemos dejar en manos de los médicos, definitivamente. Bueno, quería hacer esa acotación. Listo, doctor Uribe, muchísimas gracias. Definitivamente las charlas que hacemos en Unientino, nuestro objetivo es difundir diferentes pues, medicinas complementarias y terapias alternativas. La visión del doctor Uribe, pues muy importante, y definitivamente eso es lo que tratamos de hacer cada vez que presentamos los temas, y ayer fue un tema específicamente de homeopatía. Bueno, entonces, volviendo al tema de la base de datos, que es un tema muy, muy importante. ¿Por qué? Porque eso es lo que tengo que sacarle copia y tengo que mantenerla. ¿Por qué? Se me puede dañar el computador, se puede dañar el disco duro. Nosotros volvemos a instalar la base de datos y el programa, pero el programa queda en blanco, limpio, sin nada. Entonces, si yo no tengo una copia de respaldo de esa información, pues lo voy a perder, ¿sí? Y ya les ha pasado a más de un usuario ese tipo de impases. Entonces, para eso voy a repasar hoy cómo se hace el backup de la información. Entonces, con el tema de la copia de seguridad, definitivamente es el tema muy importante y vamos a ver entonces cómo se hace paso a paso. Lo primero que hacemos es irnos a extras y ahí escogemos la opción copia de seguridad, ¿sí? Después nos abre una ventana donde aparece el tema de backups. Esa es la carpeta que siempre se usa, o podemos cambiar la carpeta si la requerimos. Y básicamente yo recomiendo siempre colocar la fecha a la cual estamos sacando el backup. Y
después de que hagamos el backup, él me va a preguntar por unas copias que se refieren al tema de los programas de color tuning, que esas copias pues definitivamente podemos simplemente omitirlas para no tener que hacerlas nuevamente. Y después vamos a ver en la carpeta backup. Entonces, para eso, aquí hay un tema donde están en extras, y yo le doy clic aquí a extras. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice ese tipo de secciones: update de firmware, configurar update, copia de seguridad de la base de datos. Estas son dos tareas importantes: la copia y la recuperación de la base de datos. Entonces hay que tener claro que la copia de seguridad de la base de datos es sacar copia de lo que tengo en este momento. Y recuperar la base de datos es traer la copia de algo que yo tenía antes. ¿Sí? Entonces, si no tengo claro lo que estoy haciendo, puedo terminar dañando mi información. Entonces, para hacer copia de seguridad de la base de datos, le doy clic acá. Automáticamente él me va a abrir una carpeta que se llama Backup. Esa carpeta está ubicada dentro de Scope 2004, o sea, donde yo tenga montado el programa. Aquí está en disco C, Scope 2004, Backup. Te voy a decir que sí es ahí, Backup. Y entonces, ¿él qué va a hacer? Él coge la base de datos que está aquí y me va a decir que va a sacar una copia acá. Nuestra recomendación siempre es colocarle una fecha. Yo se la coloco al comienzo, le va a colocar 2019 guión, ¿por qué no punto? Porque los puntos en los sistemas operativos tienen caracteres especiales, prefiero utilizar los guiones. 2019, hoy estamos a 07/10, donde estoy diciendo en qué fecha quiero guardar ese backup. Entonces simplemente le doy guardar y él lo que hace es sacar un backup de mi información, ¿sí? Y va a quedar con esa fecha, y entonces es recomendable hacerlo periódicamente. Aquí me sale este mensaje. ¿Por qué? Porque él trata de copiar lo que se llama los programas de color. En realidad los programas de color yo no los modifico y ninguno los modifica, entonces yo simplemente él me está diciendo ya hay una copia de programas de color. ¿Qué quiere hacer con eso? Copiar y reemplazar. Aquí dice, a ver, aquí dice copiar y reemplazar, no copiar, copiar pero no conservar ambos. Entonces, primero que todo, porque él me hace esa pregunta por toda la cantidad de archivos que hay, porque me va a decir, cada uno hay un archivo que se llama tratamiento absceso, o sea, me está copiando cada uno de los programas de color que tenemos. Entonces, yo primero que todo digo realizar esta acción para todos los, porque hay 565 conflictos, que son 565 programas de color. Entonces yo digo activar aquí y simplemente le digo no copiar, porque ya son cosas que yo he copiado. Digo no copiar, entonces simplemente él no lo copia. Vamos a ir a revisar esa copia. Entonces me voy acá, me voy a mi disco C, que aquí está. Entonces me voy al disco C, aquí está. Y aquí en el disco C, fíjense que está el Scope 2004 y dentro de esa hay una carpeta que dice Backup, que aquí está, ¿sí? Y si ustedes ven aquí me dice 2019-07-10, o sea, esa es una copia de hoy de mi base de datos. Entonces, ¿qué es importante? Que esa copia que yo tengo ahí la lleve a un disco externo para que si tengo algún problema con mi equipo no se me vaya a perder. ¿Listo? En este caso no tengo disco externo conectado, pero lo bueno es que yo pueda copiar esto y llevarlo. Vamos a suponer que tengo mi disco externo y que es D, aunque en este caso el D no es el disco externo, pero es un disco que yo tengo acá. Entonces me voy a ir a D, ¿sí? Que en este caso es este. Bueno, en realidad sí es un disco externo porque es una unidad, es un flash de memoria. Entonces yo podría acá irme, por ejemplo, a Backups, que es una carpeta donde tengo backups, y colocarlo acá. Entonces aquí lo voy a pegar. Entonces simplemente lo copié de allá y lo traje. Entonces es importante periódicamente sacar esas copias a un disco externo o un medio externo para que si tengo algún problema poderlo hacer. Siempre, por favor, háganlo, ¿sí? Periódicamente. Doctor Uribe, ¿usted cada cuánto hace copia de su información? Cada mes. Cada mes.
¿Qué sucede? Cuando uno define el tema, vamos a suponer que el doctor lo hace el 1 del mes. Entonces pensemos que el doctor hizo la copia el 1 del mes, que fue el 1 de julio. Pensemos que tiene algún impasse con su computador y ¿qué sucede? Cuando él vuelve a instalar, él vuelve a recuperar su computador o tiene que formatarlo, lo que sea, nosotros nos conectamos y le volvemos a instalar el programa, queda en blanco. Y cuando él va a recuperar su copia del 1 de julio, ¿qué va a pasar? Que la información del 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues no va a estar en esa copia de seguridad. Entonces, cada uno de ustedes debe definir cada cuánto va a hacer la copia para saber que la puede reemplazar. Siempre colóquele la fecha para saber cuál es. Y tener mucho cuidado en eso. Ya nos ha pasado varias historias de personas que, de usuarios del MARS, por cualquier razón dicen, oiga, por favor, llega un técnico y les dice, no, necesito que hacerle mantenimiento a su equipo. Entonces dice, sí, claro, hágale mantenimiento, pero por favor sáqueme copia de la información. Tiene que tener claro que las personas que son los técnicos de sistemas, pues ellos no van a saber que ustedes tienen un programa que se llama Scope, que tiene una carpeta, que donde están los backups, eso no lo tiene por saber un técnico. Mucha gente dice, no, el técnico es capaz de saber. Yo les pongo un ejemplo. Cuando usted contrata a una persona para que le limpie su casa, ¿sí? Pensemos que en su casa hay 5 baños. La persona nunca ha ido a su casa. Entonces la persona va y dice, no, por favor, límpiame la casa y límpiame los baños. Y cuando usted vuelve por la tarde, dice, oye, ¿cómo le fue con los baños? Sí, señora, yo limpié los 2 baños. Pero no eran 5. Ah, no, es que no tenía ni idea que eran 5. Para mí eran 2. Entonces es lo mismo, cuando usted le entrega un computador a un técnico, el técnico no sabe lo que usted tiene guardado ahí. Usted es el único que sabe qué es la información que tiene. Entonces, alguna vez le pasó a uno de nuestros usuarios que llevaba 3 años usando el programa con una cantidad de trabajo y entonces dijo, no, que el equipo hay que formatearlo. Dijo, ay, formatearlo, usted me saca copia de la información. Y el técnico le dijo, pues sí, pero ¿el qué copia le va a sacar? Le va a sacar copia de las carpetas donde normalmente en Windows se guarda información, pero Windows, él nunca sabe que usted tiene el programa A o B o C o J y que tiene una carpeta. Y cuando al final la persona dijo, oye, ¿dónde están mis archivos? Pues el técnico dice, ¿cuáles archivos? No, que yo tenía, no, pues no me dijo. Y cuando ya me llaman a mí a decirme de Yanira, no tengo la copia, pues si no la tiene el dueño de la información, el dueño del computador, nadie más la va a tener. ¿Sí? Entonces, y lo que pasa es que precisamente cuando uno se le daña, es que se da cuenta que iba a perder una serie de trabajo porque no va a tener ni las historias de los pacientes ni la base de datos. Bueno, entonces vamos a ver el tema de recuperación de la base de datos. En opciones estos escojo recuperar base de datos. Es claro que lo que voy a hacer es reemplazar la información. Lo que primero que me va a preguntar el computador es, ¿está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión? ¿Desea realmente continuar? Le digo que sí, porque estoy seguro que voy a traer una copia y voy a reemplazar la información que ya tengo. Entonces, hay que tener en cuenta muchísimo claridad sobre eso. Voy a reescribir lo que tengo en este momento en la base de datos. Entonces, ahí básicamente me va a abrir el archivo backup, la carpeta de backups, y uno escoge cuál es el backup que quiere traer, de qué fecha lo va a traer, ¿sí? Y tan pronto escojo el backup, él me va a decir, está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión, ¿desea realmente continuar? Cuando esté seguro le digo que sí y continuamos. Entonces, de esa forma se recupera la base de datos. Él básicamente me va a decir que su base de datos ha sido reemplazada, por favor restaure el scope. Entonces, es importante tener esta claridad. O sea, la base de datos, vuelvo y me paso a ella. Nosotros entregamos el equipo con 18.000 frecuencias, ¿sí? Aquí yo tengo 24.615. Entonces, ¿qué sucede? Que van a quedar con las que originalmente tienen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo digo aquí en extras, ¿sí? Y yo digo recuperar una base de datos, voy a hacer el ejercicio como debe ser. Ya acabo de sacar una copia. Voy a recuperar la base de datos. Me dice, está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión. ¿Desea realmente continuar? Es importante siempre leer estos mensajes.
porque los mensajes le están diciendo algo. Si no entiende, pare un momento y mire a ver qué es. Entonces, está a punto de sustituir la base de datos. Voy a decirle que sí. Yo le voy a decir que sí. Mire que aquí tengo una base de datos que dice scope original. Scope original, le voy a decir que me traiga esa base de datos. Voy a decirle abrir y mire lo que va a pasar. Está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión. ¿Desea realmente continuar? Le digo que sí. Su base de datos ha sido reemplazada. Por favor, restaure scope. Entonces, ¿qué hago yo? Me dice restaure scope, es que tengo que volver a abrir el programa. Lo voy a volver a abrir y van a ver qué pasa con mi historia. Ya entró. Se está estableciendo conexión. No, ya quedó la conexión. Pero si se dan cuenta, mi base de datos quedó limpia. No hay nada. Así es como nosotros les entregamos el programa en ceros. O sea, en ceros es que está la información, la base de datos que entregamos, pero no hay pacientes, ¿sí? No hay nuevos trabajos. O sea, está ahorita trabajando, está acabando de revisar, indexar, mirar. Y miren lo que pasa. Este es una, me dice pacientes, yo digo, no, pues mis pacientes. Pues no hay pacientes. No hay pacientes. Me voy a la base de datos y mi base de datos tiene 18.096 frecuencias, o sea, todo lo que he importado no está. Entonces, es muy importante tener claridad de qué es cada cosa. Yo, como saqué un backup antes de hacer este proceso, vuelvo a hacer la tarea de extras, voy a recuperar la base de datos, está a punto de sustituir, le digo que sí, no hay problema, pero ¿qué voy a hacer? Voy a coger la copia del 2019-0710, que es la que acabo de hacer, y le digo, ábramela. Vuelve a decirme, está a punto de sustituir la base de datos actual por otra versión, ¿desea realmente continuar? Le digo, sí. Su base de datos ha sido reemplazada. Es una tarea muy rápida, y en todo caso, el que me dice, se sale, vuelvo a entrar, y básicamente esa es la copia de seguridad. Por eso es tan importante sacarla y mantenerla. Ya he tenido más de una historia donde me dice, ay no, yo nunca he sacado copia de seguridad. Por favor, importante que tengan las copias de seguridad. ¿Sí? Aquí ya está conectándose, aquí ya sonó, el programa está trabajando, gracias por su paciencia. Entonces, importantísimo los backups de seguridad. O sea, por eso este ejercicio quería hacerlo. No sé, lo que vimos hoy fue generación de informes y el tema de la copia de seguridad, porque es importante mantenerla. Ustedes definen si la hacen cada semana, cada mes, pero mínimo deben hacerla cada mes. ¿Sí? Mi recomendación sería, háganla semanal. ¿Qué sucede? Cuando ustedes pierdan información, pues lo que van a perder es información de una semana. ¿Sí? Pero ya cada uno define cuándo hacerlo. Muchas veces uno no necesita el backup, pero cuando no lo tiene, entonces fíjense que ya al volver a traer mi copia, fíjense que yo tengo pacientes y tengo aquí personas que estoy trabajando. Si me voy a pacientes y miro mi base de datos, yo tengo 843 registros, o sea, en este caso serían pacientes, y entonces ahí está. Y lo mismo, la base de datos, no tengo 18.000, sino tengo 24.615 de la información. Mucha de la información que me ha facilitado el doctor Uribe, y que ahí estamos. En la próxima sesión vamos a ver el tema de administración de la base de datos, y vamos a ver cómo genero información y genero conocimiento dentro del MARS. Y bueno, acuérdense que el MARS tiene ScopeQ, tiene las mismas funciones, y esto que acabamos de ver también aplica para el ScopeQ. Doctor Uribe, ¿algún otro comentario? No, señora, que pasen muy buena noche. Listo, doctor. Deyanira, deja dicho dónde pueden ver estos resúmenes, por favor. Perfecto. ¿Dónde? Los videos. Los videos, sí. Darles una buena noticia. Vamos a tener seminario de Bruce Copen. Viene nuestro CEO, el ingeniero Harald Rauer,
vamos a estar el 11 y 12 de octubre haciendo seminario de 2 días, donde vamos a, por un lado, compartir experiencias del tema del uso del equipo en diferentes ámbitos, más allá del tema humano, en tema animal, en temas de agricultura, de purificación de aguas y en temas empresariales. Entonces, para que lo tengan presente y separen su agenda. Entonces voy a mostrarles ahora lo que me pedía el doctor, es saber dónde pueden contactar, pueden encontrar la información. Deyanira, hay algo que también, si yo tengo el programa viejo, no puedo, ese backup no me sirve para el programa nuevo. O al revés, yo un backup mío que está en el programa nuevo no les sirve a alguien que tenga el programa viejo. Ah, la versión, ya le entiendo. La versión, sí. Entonces, aquí es donde ustedes van a ver todos los videos que hemos hecho. Está uno a uno, que está cada uno con en qué fecha se hizo la primera sesión de usuarios. Si yo me paro aquí y veo aquí en la parte aparecen detalles y actividad, bueno, voy a cerrar esto, aquí me aparece esto, yo puedo aquí cerrar, abrir la información, y cuando abro aquí información y me bajo, aquí aparece master, registro de paciente, toma de muestra, entonces aparece uno a uno. Están primero los del 2018, todos los que hicimos, y están los del 2019, que también aquí arrancan, 2019, 2018, aquí 2019, que sería la primera sesión. Si le doy clic, aquí me aparece lo mismo, toma de muestra y desbloqueo. Aquí tomo la siguiente y aquí me dice Scope Q, Color Tuning, Chromaplex y Simpleplex. Y aquí van a poder ver todos estos temas. Yo igual cuando les mando las invitaciones, les mando exactamente la lista de qué videos hay. Ahorita voy a empezar a mandarles un cuadrito donde aparece qué contiene cada uno para que les quede más fácil ubicar los videos. ¿Sí? ¿Esto era, doctor, lo que me ha solicitado? Sí, señora, muchas gracias. Listo, listo. Entonces, importante, yo cada vez trato de los comparto por el WhatsApp, se los mando al correo, cada vez que hago una invitación, porque me parece que son importantes que los tengan a la mano y puedan practicar y usarlos. Bueno, entonces feliz noche, por hoy ya dejamos ahí. Entonces recuerdo la fecha del 11 y 12 de octubre, el seminario de Ruscopen de 2 días, que vamos a hacer aquí en Bogotá, en Uniendino, precisamente. Bueno, entonces cuando tenga ya precios y demás, les estaré contando la información detallada del tema. Entonces, muchísimas gracias y pues feliz noche y nos vemos hasta feliz noche, gracias. Nuestra siguiente sesión sí va a ser exactamente el segundo martes de agosto, que sería el 13. Bueno, entonces nos veremos el 13 de agosto. Muchas gracias, doctor Uribe. Gracias, Deyanira. Feliz noche. Gracias.